¿Alguien está contento de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están listos para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado? Hay como 2 o 3. Los demás no están listos, ¿no? Pues aunque no lo estén, de todas maneras no traigo otro mensaje, así es que pues les voy a dar este. El tema de hoy tiene que ver con algo que yo creo que en todos ha pasado en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, a eso me refiero. Tiene que ver con hacer equipo, pero por eso le puse de esta manera: diseñados para más que asistir. Le voy a contar una pequeña historia. Cuando yo era un niño, así como todos conocen a Isaac, ¿verdad? Hace apenas unos ayeres. Desde muy pequeño creo que he buscado el poder encajar en algún lugar. ¿Cuántos de los de aquí, no levante su mano, hemos pasado por rechazos? Yo sé que muchos, incluso desde nuestra propia familia, hemos sentido rechazos, hemos sido relegados, hemos sido rechazados. Cuando yo estaba en esa etapa, ¿verdad?, de la niñez, estaba entrando a la primaria, resulta que, creo que ya se los he contado, pero resulta que yo nazco con un problema, ¿verdad?, de bueno, no es un problema, son 2 problemas, es astigmatismo y miopía. Entonces, en aquel tiempo no recuerdo si ya existían anteojos para niños, y la verdad no sé si fui yo, si fueron mis papás, ¿verdad? No los juzgo, pero me compraron los lentes más horrendos que usted se pudiera imaginar. Parecía yo mosca. Imagínese la cosilla, ¿verdad?, de 6 años con unos lentesotes. Y añádele que tenían unos fondos de botella así criminales. Entonces yo creo que hasta la cabeza me pesaba, ¿verdad? Porque no podía yo ver muy bien. O sea, desde pequeño he tenido esa debilidad, ¿verdad?, para ver. Pero doy gracias a Dios que veo. Sin embargo, eso pues ya se imaginará en la escuela. Desde aquellos tiempos ya existía el bullying, ¿verdad? De no ser por mi hermano mayor, que todavía pude estar con él, porque él ya estaba en 5º de primaria, 6º de primaria, y él me defendía, ¿verdad?, de todos los abusadores. Y obviamente pues tenía toda la F así marcada en mi cuerpo, ¿verdad?, la F de feo, ¿verdad?, porque aparte con los lentes. Entonces ya se imaginará, realmente Dios hermosea el rostro. ¿Quién dice amén? Bueno, más o menos, ¿va? Mi esposa sí me echa porras, pero realmente Dios hace cosas increíbles. Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque yo, conforme fui creciendo, tuve que aprender a defenderme, pero también yo buscaba por cualquier manera hacer equipo, poder encajar en algún lugar. Gracias a Dios que en mi familia pues sí encajaba, era mi único lugar seguro, ¿verdad?, mi casa. Pero siempre estuve batallando, siempre estuve yo buscando hacer equipo, me metía a todos los juegos de equipo que usted se pudiera imaginar.
básquetbol, béisbol, voleibol, fútbol americano, o sea, en todo yo andaba. Y eso porque había un vacío en mi vida, ¿verdad? De poder encajar, de poder ser bueno en algo, de poder olvidar de esos momentos de rechazo que yo sufrí. Añádale también de que yo era una persona, en el primero de secundaria, yo era muy bajito. Yo tenía miedo porque tenía una abuelita que medía 1.40, entonces usted ya se imaginará. No, yo estaba traumadísimo. Yo dije, no, ya me voy a quedar como mi abuelita. Entonces, en las revistas que existían en ese tiempo, no sé, igual y leyeron el Reader's Digest, ¿verdad? Ahí venían el cómo podía uno crecer y que el básquetbol te ayudaba, que si tú te colgabas. Entonces yo hice todo. Entonces, tuve muchos vacíos, tuve muchas situaciones. Pero ¿por qué te comento todo esto? La pregunta que yo te voy a decir y que yo me hice es: ¿soy miembro verdaderamente de mi iglesia o solo asisto? Porque no es lo mismo, ¿sabe? Quisiera definir un poquito lo que es la palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Viene de dos raíces. Una es la raíz griega y la otra es una raíz hebrea. En la raíz griega, ¿verdad?, de la palabra eclesia, significa que eran muchas personas convocadas y reunidas en una asamblea. Normalmente los componían las personas que vivían en la metrópoli, ¿verdad?, de Grecia en aquellos tiempos. Pero de la palabra hebrea, que es Kaal, ¿verdad?, con Q, significa convocar, pero normalmente esa convocatoria se hacía fuera de las casas y por eso se llamaba iglesia o congregación. Bueno, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque una congregación no era para quedarse dentro de cuatro paredes. La iglesia fue diseñada para que tú y yo podamos servir afuera. Que tú y yo podamos predicar sin palabras en todo tiempo. No por yo estar predicando la palabra de Jesús, ¿verdad?, en los lugares, sino que mi propia vida realmente sea congruente con lo que yo estoy predicando o con lo que yo he aprendido. La iglesia nunca fueron cuatro paredes. La iglesia se ha dicho constantemente que somos tú y yo. ¿Quién dice amén? Claro, se necesita un lugar para poder reunirnos, para poder levantar nuestras manos, para que podamos nosotros cantar. Pero en aquellos tiempos Jesucristo no tenía equipo de sonido, no había instrumentos. Bueno, quizá tenían ahí algunos instrumentos de cuerda, pero no había equipo de audio. Todos se lo aventaban, ¿verdad?, a capela. Y tú y yo hemos puesto ya muchas excusas para poder hacer iglesia. Se ha malentendido que iglesia es la gente que ha sido entresacada del mundo. No, porque esto en todo caso sería una secta. Nosotros fuimos recibidos tal como veníamos, tal como somos. Pero el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos ha ido transformando. ¿Quién dice amén? Nos ha ido cambiando nuestra manera de pensar.
Hemos dejado vicios, hemos dejado malos hábitos, hemos dejado malas palabras, hemos dejado reacciones que nosotros teníamos cuando pasaba algo. La iglesia es la comunidad de todos los que creemos, ¿verdad?, en Jesús, que han sido reunidos por un lazo, por una misma fe. Y todo esto es a través de una acción regeneradora que el Espíritu hace constantemente en nuestras vidas. No me diga que no, el Señor le habla a través del Espíritu Santo cuando usted va a tomar una decisión, ¿sí o no? Que no le hagamos caso es otro rollo, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. La definición de iglesia se ha diluido tanto porque nunca fue el lugar, sino las personas que congregan. Incluso damos por hecho que todos los que asisten a una iglesia son cristianos. No todos los que asisten o los que asistimos a una iglesia son cristianos. El término cristiano era un término que se usaba peyorativamente en aquellos tiempos, sarcásticamente, lo hacían como de burla a aquellas personas que se parecían o que se asemejaban a cómo hablaba Jesús, a lo que hacía Jesús, a dónde iba Él. Y por eso empezaron en Grecia a decirles cristianos, pero de una manera burlona. Pero más adelante empezó a tomar peso ese nombre. Cuando uno toma por ligero algo es porque hay deshonra, pero el término cristiano empezó a tomar peso tremendamente porque la gente realmente estaba pareciéndose más a Jesús. Por lo que hacía, por cómo reaccionaba, porque hubo cambios en su vida. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos dejado muchas cosas para poder hacer un cambio en nuestra vida. ¿Quién dice amén? En Hechos, en el capítulo 11, verso 25 y 26, fue el primer versículo donde les llamaron cristianos. Dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pero yo me he preguntado, y así es como algunas prédicas, ¿verdad?, han salido en mi corazón, Dios me ha hablado. Yo me he preguntado, pero ¿por qué los oponentes de los discípulos, ¿verdad?, los empezaron a llamar cristianos? Porque esa palabra definida sería pequeños cristos. Como cuando vas con tu hijo, ¿verdad?, y se empieza a parecer como tú dices, ay, ahí va el junior, ¿verdad? Y así empezaban a parecerse cada vez más. Ya no podían negar, como dicen allá en mi pueblo, ya no pueden negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaban a parecerse. Pero, y aquí va lo bueno, la verdad es esto: no es lo mismo asistir a una iglesia
que ser parte de ella. Asistir no te hace parte del cuerpo. Y dice la palabra que la iglesia, cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Pero el solo asistir no nos hace parte del cuerpo. Escuchar una predicación, cantar algunas canciones, ¿verdad?, no te convierte en discípulo de Cristo. El pastor nos ha estado hablando los martes sobre crecimiento espiritual, sobre cómo ser un discípulo. Y aquí en Hechos nos estaba diciendo que los discípulos se reunían con la iglesia para ir a enseñar a otras personas. Eso no lo enseñó Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesús que busca aprender sus enseñanzas, pero más que aprender, busca vivir las enseñanzas. Ayer en el discipulado pasamos un tiempo, ¿verdad?, muy padre, aquellos quienes tienen el privilegio y tenemos el privilegio de servir. Pero primero somos nosotros los que debemos de vivir la palabra de Dios. Un discípulo es alguien que se compromete a seguir a Jesús, imitar el ejemplo de Jesús y a difundir su mensaje. ¿En qué momento se nos olvidó el propósito de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Ya no lo hacemos. Se nos ha olvidado. Un discípulo se caracteriza por su obediencia. ¿Quién dice amén? Yo veo puro obediente aquí. Ni amén dijeron, bueno. Por fe. Un discípulo es aquel que obedece la palabra de Dios. Un discípulo es aquel que ama más a la gente que a las reglas. Un discípulo de Jesús es aquel que muestra amor en todo lo que hace y dice. Un discípulo de Jesús siempre está a la disposición de los demás para poder servirle. ¿En qué momento se nos olvidó el que yo vine a servir a los demás antes que ser servido? Jesucristo nos dio el mayor ejemplo, ¿sí o no? Él nos dio el mayor ejemplo de servicio. Pero además de eso, dice en su palabra, nos llamó a que cada uno de nosotros pudiéramos dar fruto, y fruto que permanezca. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Un miembro no es un espectador solamente. Un miembro es una parte viva del cuerpo de Cristo. Cuando una de esas partes se enferma, el cuerpo ya no funciona de la misma manera, se enferma. Cuando una de esas partes ya no jala parejo, empieza a haber deficiencias en el cuerpo. Estamos que en algún momento se va a enfermar, pero por eso las otras partes son tan importantes para poder ayudar y hacer equipo con los demás. Por eso muchos que fuimos rechazados buscamos hacer equipo, sentirnos útiles.
Y qué privilegio y qué honra es que en la iglesia haya una oportunidad para aquellos que han sido rechazados. Qué bendición. Un miembro es una parte viva del cuerpo de Cristo y como tal tiene una función clara, una responsabilidad concreta. Está conectado profundamente con los demás. ¿Cuántos de nosotros no sabemos 10 nombres de todos los que estamos acá? No hacemos muchas veces el esfuerzo de poder conocer a la gente. De repente vemos a alguien ahí que está solito y no nos le acercamos para saludarlo. Un miembro es una persona que está conectado con el resto del cuerpo. Su vida espiritual depende de esa conexión, primero vertical. Si yo estoy conectado con el Padre, puedo conectarme horizontalmente con los demás. Si yo como miembro tengo una relación con Dios, así de esa manera yo puedo conectar con los demás. Un miembro sirve, aporta, ama, se involucra. Un miembro, un discípulo, es ofertante. Pero hemos caído en la iglesia en que puro queremos para nosotros. Y dame, y ora por mí, y atiéndeme, y esto, y lo otro. ¿Y cuándo vamos a empezar a dar? Estamos ya bien gordos de tanto palabra. Necesitamos dar. Necesitamos compartir el mensaje. Familia, tenemos el mejor mensaje en nuestra boca y en nuestro corazón. El mensaje de salvación de Jesús. ¿Quién lo cree? Tenemos el mayor mensaje. Necesitamos empezar a ser ofertantes. Necesitamos empezar, en lugar de estar dando problemas, necesitamos empezar a dar soluciones. En lugar de estar criticando, necesitamos dar soluciones. A veces pensamos que yo pudiera hacerlo mejor, ¿verdad? Que como lo está haciendo. Sí, pero no lo estás haciendo. No todos levantan su mano para el compromiso. Un miembro y un discípulo está unido a la visión de la iglesia, ¿sabe? Yo creo que aquí sí hay, en su mayoría todos nos sabemos la visión de nuestra casa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿La podemos decir a la de 3? A ver, 1, 2, 3. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí le va. A la de 3, ¿no? Para que se oiga parejito. Parece aguacero como el de hace rato. 1, 2, 3. Es ir y hacer discípulos en México, Estados Unidos y Canadá. A través de un encuentro con Jesús, el conocimiento de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Amén. Esa es nuestra visión. Y la visión tiene que ver con la gran comisión que Dios nos dejó en Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo,
enseñen a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer los mandatos que les he dado. ¿Cómo creen que yo voy a enseñar mejor a mis discípulos? ¿Con lo que yo les digo? Mi ejemplo es lo que más va a impactar el corazón de los discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos empezar a vivir lo que estamos predicando. A veces nos enfocamos en el ir. Yo quiero ir, ¿verdad? Y me invitaron a predicar allá, me invitaron a predicar acá. Pero no estamos haciendo lo que dice aquí. Como está tu casa, como está tu familia. Enseñen, dice, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Alguna vez se ha sentido solo en una tarea? Si Dios le ha llamado a hacer una tarea, recuerde esta última parte del versículo. Jamás va a estar solo, porque Dios nos va a acompañar en todos los llamados que Dios te ha hecho en el nombre de Jesús. Todos. Pero ahí les va una no sé si buena noticia o una mala noticia. Para poder hacer discípulos, primero necesitamos ser discípulos. Yo no voy a poder enseñar con autoridad si yo mismo no estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios. El que solo asiste está cerca, pero no está conectado. El que solo asiste es una persona de puerta. Y no me refiero a los hombres de negro que están allá afuera cuidando, ¿verdad? Una persona de puerta, un hombre de puerta es aquel que sabe todo lo que hay en la iglesia, adentro. Se sabe todo, sabe más que el Espíritu Santo, ¿verdad? Chismosísimo. Se sabe todos los pecados, ¿verdad? De todos, creo. Pero un hombre de puerta, aparte de que sabe todo lo que hay aquí adentro, también sabe todo lo que hay allá afuera. Se sabe esos corridos tumbados. Se sabe todos los chistes, ¿verdad? De esos colorados. Un hombre de puerta es una persona que solo asiste. Conoce el lenguaje espiritual, conoce el lenguaje, ¿verdad? Pero no vive el llamado. Aparece, pero no pertenece. No se siente parte importante. Disfruta los beneficios que hay, ¿verdad? Dentro de la casa. Pero evita el compromiso. Disfruta los beneficios y evita el compromiso. La iglesia, escuche bien, la iglesia no es un evento para entretener, no es un show. Aunque parezca, porque hay luces, porque hay instrumentos, porque hay humo. Pero todo esto es una herramienta para que tú y yo podamos alabar y declarar la palabra de Dios, cantando al Señor, adorando a Él y escuchando el mejor mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Eso es lo principal. Un cuerpo en el que alguna de las partes no funciona está enfermo. Escucha esto. Jesús no nos salvó
para solamente ser un consumidor espiritual. Jesús nos salvó. Jesús nos salvó para que seamos embajadores de su reino. El cuerpo diplomático aquí en la tierra. Representantes del Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso somos tú y yo. Dile al que está a tu lado. Dile, no te conformes con solo asistir. Involúcrate. Y regrésasela. Dile, tú también no te hagas. Jesús no busca asistentes, busca discípulos. Si no, diría en esa gran comisión, ir y hacer ovejas a todas las naciones. Imagínense, yo ya estuviera harto del quiéreme, dame, apapáchame, atiéndeme. Pero a veces somos así. En lugar de estar siendo ofertantes, estamos siendo demandantes. La pregunta aquí es, ¿eres una parte activa del cuerpo o solo alguien que ocupa una silla los miércoles o los domingos? Esto me voló la cabeza. La cruz demanda entrega. La cruz demanda compromiso. La cruz no demanda solo una asistencia ocasional, solo una visita. Por eso aquel Salmo, ¿verdad? 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solo el que visita, necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Y por eso en el verso 2 dice, yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. No eres parte del cuerpo solo para estar cerca. Lo eres cuando empiezas a moverte con el cuerpo. La iglesia necesita tus dones. La iglesia necesita tus talentos. La iglesia necesita tu presencia, tu entrega, tu compromiso. No fuiste, yo diría, no fuimos diseñados para estar solo en las gradas, ¿sabe? Para estar en la banca. Fuimos diseñados para ser parte de los titulares, del equipo principal. Si tú fuiste rechazado, ¿qué le dijo el Señor? Le reafirmó unas palabras tremendas cuando fue bautizado Jesús. Cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, hubo unas palabras que se escucharon y dijeron, eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerda esas palabras cuando tú te has sentido solo, cuando te has sentido rechazado. Fuimos adoptados por Dios. Todos los que estamos aquí fuimos adoptados por Él. Cuando a mí vienen esos pensamientos de rechazo y de que yo nunca iba a poder hacer nada, de que yo nunca iba a poder compartir, de que yo nunca iba a poder hablar, y menos en el nombre de Jesús, jamás, me vienen esas palabras. No es lo mismo estar cerca del fuego. No es lo mismo estar cerca del fuego que arder junto con Él. Hay un fuego en cada uno de nosotros. Y quizá en algún momento has pensado que ese fuego ya se había apagado. Pero hoy el soplo del Espíritu Santo
va a avivar cada uno de nuestros corazones. Yo sé que Dios nos ha hablado, así como Dios me habló tremendamente. Yo sé que Dios te va a hablar. Entre tanto, en Levítico dice, en el capítulo 6, dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El pastor, tu líder, tu papá, tu mamá, no son responsables de tener ese fuego avivado. Somos nosotros los responsables de avivar ese fuego en nosotros. Dejémonos de cosas. Dejemos que el Espíritu Santo nos sople vida y movámonos con el cuerpo de Cristo para que podamos hacer proezas, prodigios. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: hey, mayores cosas van a hacer en mi nombre. Creámoslo. Asistir a la iglesia no basta. Dios te llamó a ser parte. Ahora, por último, solo queda hacer una pregunta. ¿Vas a seguir asistiendo o vas a empezar a pertenecer? Si tú tienes aún una duda, si eres miembro e hijo de Dios, te voy a leer lo siguiente y con esto voy a cerrar. Póngase de pie, por favor. Efesios 1, del 3 al 14. Y te lo tengo que leer todo porque esto es oro. Es una semilla poderosa para tu corazón. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, dice: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Eres amado, eres escogido, eres hijo, jamás bastardo, jamás rechazado. Eres aceptado por Dios. Dios nos amó y nos eligió. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dijo, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Levanta tus manos y recibe esto para tu vida. Los que pertenecemos a su Hijo amado, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. Ahí viene lo bueno. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo,
hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien dice amén? Y sigue con las buenas noticias, porque dijo: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. La garantía es una seguridad que tú deberías de tener en tu corazón, de saber que todo lo que Dios prometió a ti y a tu familia se va a cumplir en el nombre de Jesús. Es la garantía para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria a Él. Levanta tus manos ahí al cielo y dale gracias por cada bendición que te ha dado. Toda bendición que ha sido dada a ti, a tu familia, y por las bendiciones que vendrán. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que Dios te ha dado, en los dones y talentos que Él te ha dado para que tú le sirvas. Vamos, adórale ahí al Rey de Reyes. Vamos, vamos. Cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me